Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar cómo durante décadas o incluso siglos, Sebastián, las sociedades tuvieron normalizada una cultura en la que los hombres, desde una posición muy ventajosa, podían disponer e invadir el cuerpo e intimidad de las mujeres. Como todas las posiciones jerárquicas, pues estaban monopolizadas por hombres. Esa tensión desigual de poder, pues nos dejaba a nosotras, las mujeres, y nos sigue dejando, nos sigue dejando a merced muchas veces de los impulsos sexuales de ustedes, los hombres. Sí, Camila, eso pasó mucho y quien no lo reconozca, yo creo que bueno, pues no está viviendo los días que le toca. Y las mujeres, Camila, para no perder su posición, de lo que usted hablaba, dentro, por ejemplo, de una familia o una mujer que había ganado una cierta posición en una empresa, pues debía aceptarlo o sencillamente se acostumbró a interiorizar estas prácticas. Hombres y mujeres hasta hace muy poco crecieron con eso como una norma no formal, digamos, como una cosa invisible pero estable en la sociedad. Pero por eso podemos decir, y yo creo que de manera positiva, Sebastián, que hemos visto avances notables en los últimos años, reconociendo que todavía falta mucho, ¿no? Pero este proceso empezó en el 2017 con el Me Too, el Yo También de Harvey Weinstein en los Estados Unidos, en donde pues muchas actrices de Hollywood salieron a decir que este señor tan poderoso, que lograba volver estrella a cualquiera, pues acosaba a las mujeres, les decía que se acostaran con él, y bueno, ya sabemos lo que ha pasado con Harvey Weinstein. Este fue un punto de quiebre para muchas mujeres que salieron a decir, a mí también me pasó. Sí, Camila, y naturalmente pues ese movimiento o esa estela llegó a Colombia y se ha expresado, creo, de distintas maneras. Y digamos que yo creo que la idea de este episodio en La Intérprete es hablar de la cara y el sello, pues que las denuncias de presunto acoso y abuso sexual pues hacen personas célebres o personas del entretenimiento. Y digamos que eso en el periodismo colombiano ha pasado, y yo creo que se ha creado, no formalmente, pero un género periodístico incipiente al que le podemos llamar, Camila, periodismo de género, ¿no? Pero antes de entrar en ese debate periodístico y de hablar del periodismo de género, demos unos números para entrar en contexto, Sebastián. Según un estudio que hizo el Ministerio de Trabajo, que lo hizo en el 2014, ya hace 6 años, en esa época se señalaba que el 13% de las personas que encuestaron en el ministerio, en una investigación sobre si habían sufrido o no acoso sexual, el 13% dijeron que sí en su lugar de trabajo. Y de ese 13%, el 63% eran mujeres. Es decir, la mayoría de las personas que son acosadas sexualmente en su trabajo son mujeres, pero lamentablemente solo el 10% decidieron denunciar y hacer una queja dentro de la misma compañía o ante las autoridades. Y en todas esas cosas, Camila, yo creo que hay un subregistro porque muchas mujeres quizá no consideran acoso algo que sí lo sea, pero bueno, esas son las estadísticas. Otro número es en la Fiscalía. El año pasado entregó un registro de denuncias y casos investigados a partir del 2008, cuando el acoso se convierte en un delito. Y la cifra general hablaba, Camila, que en esa década al menos hubo 11.098 casos, de los cuales 6.000, algo más de la mitad, pues se encuentran inactivos. Es decir, los denunciantes no siguieron en la Fiscalía. Pero volviendo al tema de las denuncias de acoso sexual y de lo que usted definía como periodismo de género, estos medios de periodismo de género que han surgido como los más importantes aquí en Colombia, y no solo en Colombia, en América Latina. En Colombia Las Igualadas, pero en América Latina Volcánicas, una nueva revista, pues están trabajando con 2 premisas que han generado una gran discusión ante la opinión pública, porque trabajan con la premisa de que siempre se le debe creer a las víctimas, a las denunciantes, y asumir solo la investigación de acoso de hombres hacia mujeres con una carga editorial y de opinión que acompañan los datos que ellos van presentando. Sí, esa es una manera de hacer su periodismo, y yo creo que todo movimiento, Camila, disruptivo, que entra con fuerza, pues altera costumbres e ideas en la sociedad que estaban muy arraigadas, y por eso muchas personas pues no terminan de aceptar ese estilo. Es un debate intenso, me parece. Uno, porque sienten que se lastima algo que es fundamental en las sociedades occidentales, y la presunción de inocencia, y 2, porque creen que un testimonio en sí mismo no representa una prueba. Pero otro efecto colateral que han traído este tipo de denuncias a personajes famosos, por ejemplo, como Ciro Guerra o Alberto Salcedo Ramos, es que han provocado una suerte, Sebastián, de linchamiento público en redes sociales. Claro que dicen los afectados que los han linchado a ellos,
pero quienes hacen públicas las denuncias y las denunciantes dicen que son ellas las que están siendo linchadas. Entonces estamos acá frente a frente a dos derechos, porque a quien se denuncia dice que pues la dignidad suya, su nombre, pues la están poniendo en cuestión sin ni siquiera haberles permitido defenderse. Y es un debate que va para largo porque es difícil. Y uno de los casos, Camila, pues Alberto Salcedo Ramos, digamos, es un gurú de la crónica en Colombia. Y recientemente, pues Las Igualadas del Espectador le sacaron una denuncia, 6 anónimas y 2 públicas con nombre y apellido. Y yo creo que oigamos un momento la introducción de ese video que dura 20 minutos. Vamos al grano de una vez. El video de hoy es sobre el reconocido cronista y periodista Alberto Salcedo Ramos. Les vamos a contar varios testimonios de violencia sexual de mujeres periodistas que lo señalan. Todas eran mujeres muy jóvenes cuando lo conocieron. 2 de estos testimonios serán presentados aquí con nombre y apellido de las denunciantes. Es decir que 2 de las mujeres que hablaron con nosotras en medio de esta investigación tomaron la decisión valiente de mostrar sus nombres ante la opinión pública. Una de ellas es la periodista, escritora y exactriz porno conocida por su seudónimo Amaranta Han, y la segunda en presentar su testimonio es Angie Castellanos, también periodista. Otros 5 testimonios de mujeres y uno de un hombre serán presentados aquí de manera anónima. También hablamos con Alberto Salcedo Ramos y les contaremos cuál fue su respuesta. El escritor Alberto Salcedo Ramos pues no ha querido dar entrevistas, Sebastián, no lo hemos escuchado, no ha querido hablar sobre el tema, pero publicó... Que está deprimido, entiendo. Está muy deprimido, es que publicó un comunicado a la opinión pública en donde su primer párrafo pues es aterrador y básicamente pues describe un poco lo que está viviendo y lo que seguramente pues viven muchos hombres que son denunciados. Dice en su comunicado, en el primer párrafo, Alberto Salcedo: no es fácil encontrar las palabras y el tono cuando uno es el linchado en público y condenado de antemano, cuando uno sabe que nada de lo que diga para defenderse podría aplacar a los grupos de Twitter, Facebook y demás redes sociales, cuando uno se siente aplastado por el peso de una avalancha mediática que ya dictó su veredicto. ¿Qué era lo que decíamos? Ya fueron condenados en redes sociales. Sí, bueno, sea culpable o no, la pluma de Alberto Salcedo pues es increíble, pero bueno, eso es otra cosa. Viviana Borges, Camila, es doctora en Derecho y es una de las cofundadoras de Las Igualadas. Y ella cree que es incorrecto que se hable de linchamiento, no le gusta esa palabra. Y pues yo creo que oigamos su postura sobre este caso de Alberto Salcedo. Bueno, Camila, yo quiero decir que el video es de 20 minutos y qué bueno que pasaron la introducción, porque como se ve en el video, y eso es una línea editorial de Las Igualadas, nosotros le damos un espacio a las víctimas para que hablen en primera persona. Entonces también me parece un poco insensible cuando hay 2 mujeres que están hablando desde lo que vivieron y no estamos calificando ni siquiera el delito, hablamos de violencia sexual en general, y eso quiero que quede muy claro. Nosotros no calificamos el delito, las autoridades judiciales son las que califican un delito. Lo interesante de esto y de haber escuchado a Viviana también es que este debate se ha generado dentro del feminismo. Y eso es muy bueno porque rompe con esa falsa idea, Sebastián, de que el feminismo es un movimiento doctrinario y homogéneo. El feminismo tiene matices y también discusiones con posturas que son incompatibles entre algunos grupos. Sí, hay discusiones como la de algunas feministas con algunos grupos trans y eso es bueno, por lo que usted decía. Carolina Sanín es una de ellas, yo creo que todos acordamos que ella es feminista, la escritora, y ella por ejemplo tiene reparos con esto de creerle a cualquier tweet que alguien diga sobre alguna persona cuando se le ocurra. Ella dice que eso es muy peligroso, en una reflexión que ella dio hace unas semanas en el programa de Semana de María Jimena Duzán y quiero que lo oigamos. Pero tienen que ser conscientes Las Igualadas y Volcánica y etcétera, de que están condenando a una pena, a una cadena perpetua. Es así, simplemente, no de cárcel, ¿sí? Pero están haciendo unas acusaciones de una manera en que están afectando al reo para siempre. Ahora, alguien saldrá y la víctima también se afectó para siempre. Sí, desde luego que sí, pero es que no estamos en un sistema de venganzas, estamos tratando de asumir que hemos llegado en la civilización a un punto en el que pensamos también en el mal que se le hace al mal, ¿sí? Al condenar a alguien también le estamos haciendo mal a alguien, así sea un malo. Pero ahora que hablamos del caso de Ciro Guerra, al que se refería a Carolina Sanín,
ese caso que denunció la revista Volcánicas pues tiene un condicionante importante, y es que Ciro Guerra, el director de cine, demandó penal y civilmente a las periodistas Catalina Ruiz y a Matilde Londoño, y la fiscalía las citó a interrogatorio a ellas dos. Ellas han manifestado siempre que sus fuentes son protegidas, y ahí se abre pues un debate inmenso. Oiga usted lo que dice, por ejemplo, Matilde sobre esto. Uno de los aspectos que nos parece cruciales y que ha sido para nosotros como la espina dorsal del conflicto que hemos tenido con Ciro Guerra ha sido la posición tan difícil en la que pone a nuestras testigos, que son fuentes protegidas, y la encrucijada tan injusta en la que nos pone a nosotras como periodistas, al tener que defendernos de dos tipos de demandas, una civil y una penal, y tener que defendernos, pero hacerlo cuidando a nuestras testigos y protegiendo sus identidades. Que él nos ponga entre la espada y la pared y que nuestra defensa dependiera o pudiera depender en algún punto de revelar las identidades de nuestras fuentes, sería un golpe y un atentado durísimo para todo el gremio periodístico de la región, porque la protección de fuentes es una de las herramientas periodísticas que todos los investigadores y todos los periodistas de investigación tenemos. También, Camila, yo me pongo del lado de Matilde y es complicado. Es complicado y resulta intimidante y extraño, por lo menos, que lleguen a ser interrogadas primero las periodistas, que Ciro Guerra, cuando hay 8 denuncias, y si bien todos lo presumimos inocentes, pues la fiscalía sí o sí tiene que ver y observar un material para ver si entra pues a investigar de oficio este caso. Pues es que en esto tan complejo, Sebastián, e interesante, oír a uno de los históricos alfiles del periodismo de investigación en Colombia, Gerardo Reyes, jefe de la unidad de investigación del periódico El Tiempo, en donde él ha vivido varias etapas, y cuando inició su carrera, pues esto no existía. Es interesante que en medio de esta discusión que estamos teniendo, de este momento tan complejo, pues escuchemos lo que él tiene que decir al respecto. Y a mí sí me queda la sensación de que a Salcedo se le debía haber dado más oportunidad de explicar cada caso, no de una negativa genérica. Y ahí se habla de la máxima del periodismo que dicen los periodistas investigativos, y es: siempre hay que consultar la contraparte. Y muchas veces el periodismo de género, no sé si falla en eso, pero no tiene eso como su premisa principal, porque dicen: acá les creemos a las víctimas, y las víctimas no tienen por qué mentir. Y entonces ahí se abre un debate muy interesante que incluso planteaba Alberto Salcedo en su comunicado a la opinión pública, que él dijo: me llamaron tan solo faltando 1 hora para la publicación y no me dejaron ni siquiera defenderme. Es que uno se pone en los zapatos de Alberto, Camila, una persona como él, que construye su carrera con base en la dignidad y de una persona pública, porque cuando uno es público, digamos que ese es su capital, la credibilidad, y ya no hay nadie que lo va a contratar nunca. Pero también me pongo por el lado de muchas mujeres que nunca encontraron en la sociedad un espacio para manifestarse, y creo que lo están encontrando, y es normal que haya cierta rabia y cierto impulso como fuerte. Toca ver cómo resolvemos todo esto. No, pero además porque gracias a estas denuncias del Me Too, a lo que han hecho Las Igualadas, a lo que ha hecho Volcánicas, yo se lo garantizo que un jefe de redacción, un jefe en una oficina de abogados, un hombre con poder hoy se lo piensa 2 veces antes de acosar sexualmente a una subalterna. Ya no tenemos nosotras las mujeres esa misma presión que teníamos antes de que si no se lo dábamos, como se dice coloquialmente, al jefe, entonces resulta que no lo contrataban a uno. Eso se empieza a acabar. Eso ya las mujeres tienen la posibilidad, gracias a esas denuncias, de no tener que estar acosadas de esa manera. Y lo que usted dice es verdad, pero también creo que en la medida en que más mujeres van conquistando en la sociedad posiciones jerárquicas, se da menos esa relación de poder que es nefasta para esto y se presta para esto en las dos direcciones. Poco a poco yo creo que pues falta mucho, pero iremos como quitando esto. Como usted lo dice, se necesitan más mujeres en posiciones de poder para que esto deje de suceder. Lamentablemente, pues la pandemia, el coronavirus, nos trajo un retroceso en participación femenina en posiciones de poder y en posiciones laborales, porque las mujeres están más desempleadas que los hombres. Sí, el desempleo femenino en Sudamérica, en Colombia, es muy preocupante,
porque las áreas donde más trabajan mujeres son las que menos están creando puestos de trabajo. Pues el debate está abierto, justicia o linchamiento, eso está pasando hoy en día en Colombia, en el mundo, sobre las denuncias de mujeres que han sido maltratadas, acosadas por sus jefes, y los jefes ahora salen y dicen que también tienen el derecho a la presunción de inocencia y que se tiene que probar que ellos han incurrido en este tipo de prácticas. Esto es todo por hoy en La Intérprete. A ustedes gracias por haber hecho clic en su plataforma digital favorita. Ya saben que tenemos un capítulo todas las semanas. Cada jueves salimos con un capítulo nuevo, así que ustedes pueden suscribirse a La Intérprete en la plataforma que más les guste. Sebastián, gracias y nos oímos nuevamente el próximo jueves. Un buen tema, me gustó. Nos oímos el jueves, Camila. La Intérprete hoy se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, a la producción periodística de Jennifer Castiblanco y David Ferro, a la corrección de estilo de Diana Mejía y a la producción musical de Gonzalo Lázaro.